Es difícil para nosotros como gastroenterólogos cuando tenemos en emergencia que nos llega un paciente o que lo tenemos vía consulta o que nos interconsultan, cuando este paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Nos permiten hacer un estudio y nos encontramos con un debate de que tenemos una entidad que puede ser quirúrgica o que podemos resolver nosotros los gastroenterólogos o que debemos resolver en la más brevedad posible y este paciente está doblemente antiagregado y anticoagulado. Qué difícil no lo han puesto, doctor. Entonces yo le quiero presentar dos casos clínicos. ¿Cómo es esto? No pasa. Ok. Entonces, el primer caso clínico es un paciente con una colangitis aguda que tiene un stent coronario y doble antiagregación. Esta doble antiagregación nos deja esta duda, esta cuestionante. El paciente tiene 68 años, cardiopatía isquémica con colocación de 2 stents hace aproximadamente 4 semanas, o sea, un mes. La doble antiagregación es, yo voy a poner, puse los nombres genéricos, aspirina y ticagrelor, ¿ok? Entonces, el paciente es conocido hipertenso y dislipidémico, no tiene historia de sangrado gastrointestinal. Motivos de consulta, fiebre, ictericia y dolor. O sea, nos damos cuenta que tiene como la triada de Kioto. O sea, sabemos que es una colangitis y tenemos aquí una imagen un poquito detallada de que tiene una coledocolitiasis, ¿ok? Aquí vemos mejor la imagen. Okay. El paciente viene, yo puse los datos eminentemente más importantes para no alargar lo que es la conferencia, tiene temperatura, tiene la triada de Murphy, tiene leucocitosis y tiene una bilirrubina mínimamente elevada, tiene 5 a expensa totalmente de la directa. Este es un caso que tenemos que resolver lo más rápido posible porque es un paciente que a pesar de que yo lo ingrese en la unidad de cuidados intensivos, que le agregue antibiótico, van a estar atacándome de que debo drenar esa vía biliar. Pero recordemos de que el paciente está doblemente antiagregado en ese caso. ¿Qué haríamos? O sea, ya le hicimos la colangio, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos toda esa parte. ¿Estaría indicada ahí la CEPRE, los que obviamente se arriesgan a hacer la CEPRE, o le haría la CEPRE, lo que le haría un stent, lo derivaría, no le haría la CEPRE, le esperaría a quitar la antiagregación, sabiendo el riesgo alto de que pueda presentar un cuadro una trombosis de este stent o que se tape o que me haga otro evento cardioembólico en los primeros 30 días después de haber suspendido la doble antiagregación. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, yo le puedo colocar un stent, lo dejaría, pero a los 3 meses tengo que quitar ese stent nuevamente. Entonces estaríamos en un vaivén durante un año. ¿Qué yo haría en este caso, doctor? Entonces ahí obviamente yo voy a presentar la parte final de que se drenó, pero ¿qué se pudo hacer? ¿Puedo seguir? Ah, bueno. Entonces sigo presentando los casos. El riesgo es este dilema. ¿Cómo puedo yo decirle al cardiólogo si lo tengo entre una disyuntiva y que le voy a explicar al familiar? Bueno, tengo aspirina y ticagrelor. ¿Qué hago? ¿Le quito el ticagrelor que me aumenta el riesgo de sangrado o simplemente le dejo la aspirina o como lo comenté anteriormente lo derivo con un stent, luego lo programo, colocaríamos stent, o sea 3 en un año y luego le haría lo que es la suspensión de los medicamentos porque los cardiólogos nos dicen, según las guías británicas y europeas, de que yo podría esperar al año para luego suspender uno de los antiagregantes. Entonces, esta es la opción A, que yo podría mantener los antiagregantes, le haría solamente la CEPRE, colocaría un stent o, obviamente, suspendería todo ese… Ay, se me fue. Disculpen. No me regresa. Bueno, le suspendería los medicamentos, discutiría aquí con el cardiólogo, con el hematólogo, con el intensivista, el riesgo alto de resangrado si dejo la doble antiagregación o suspendo una o la otra. ¿Ok? Entonces la conclusión sería manejar esto con un enfoque multidisciplinario
Prioridad inmediata sería el drenaje biliar, eso todos lo sabemos. Individualizar el riesgo que tiene tan alto de sangrado si suspendo, o sea, si lo dejo y hago el corte de la esfinterotomía, o si suspendo la doble antiagregación, el riesgo de un efecto cardioembólico posterior que me podría poner, obviamente, o me aumentaría la mortalidad en este paciente. La comunicación siempre entre los departamentos debe ser muy importante. Bueno, primero es un privilegio estar aquí. Ya el caso ustedes lo conocen, es un caso con 2 stents en descendente anterior, que es una de las principales ramas de las coronarias izquierdas. Es un paciente de alto riesgo, prácticamente 3 semanas de haberle colocado los 2 stents y además tener doble antiagregación. La pregunta es, ¿cómo está la arteria coronaria del paciente? Es la única arteria la que está complicada, a la que le hemos puesto los stents. Y en la vida real, 3 o más arterias se complican simultáneamente. Solamente tratamos la protagonista del cuadro agudo. Entonces, en este caso, es un paciente vulnerable, con una placa vulnerable, y esa placa vulnerable con factores de riesgo el paciente. Puede ser hipertenso, como lo es un paciente isquémico, pero el principal factor de riesgo que el paciente tiene es que ya ha tenido una cardiopatía isquémica y la propia cardiopatía isquémica lo gradúa para la segunda inmediatamente y el tiempo de mayor vulnerabilidad son los 45 días después de la intervención. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de stent tiene el paciente? Eso es clave, porque los primeros stent eran alambre solamente, los segundos stent eran con un poco de medicación y ahora tienen algunos medicamentos antiproliferativos. Entonces, esto quiere decir que dependiendo del stent que el paciente tenga, es la agresividad de la lesión y la ruptura en el futuro de la lesión que ha sido intervenida. Entonces, las plaquetas siempre están activas, sobre todo después de una posintervención. Las plaquetas están totalmente activadas tratando de vencer a los antiplaquetarios. Y le han puesto ticagrelor, que es un antiplaquetario muy potente, porque le habían podido poner clopidogrel, que es de menor intensidad. La aspirina es una base. La pregunta sería entonces, ¿qué seguimos haciendo? Bueno, aquí tenemos los diferentes antiagregantes de las plaquetas que se utilizan en estos casos agudos. Y la respuesta es por cuánto tiempo se deben usar. Y en un caso tan complicado, 1 año es lo mínimo. Entonces, en esta situación, lo que deberíamos nosotros es procurar saber cuál es el paciente y la condición que tenemos al frente. Es una emergencia, tiene un problema gastrointestinal que hay que buscar la solución inmediatamente, pero tenemos un paciente complicado. ¿Qué vamos a hacer en esa indecisión? Bueno, pues tenemos que buscar una salida que ojalá sea retrasar la intervención del gastroenterólogo por lo menos 3 meses, pero no es posible porque es un cuadro sumamente agudo. Entonces la pregunta se correspondería a, bueno, yo tengo entonces que buscar algunas guías que me orienten a qué tipo de conducta yo puedo tomar. Y todo va a depender de 3 preguntas. ¿Qué cantidad de trombosis tiene el paciente? Muchísima. ¿Qué cantidad de riesgo tiene el trombosis para hemorragia? Muchísima. ¿Y qué complicado está el paciente? Muchísimo. Entonces aquí tenemos una disyuntiva que tenemos muchas guías, pero ninguna nos describe ese paciente. Y esta es la vida real. Y en este sentido tiene ticagrelor. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es la vida media? 96 horas, 46 horas. La pregunta sería quitarlo y después intervenirlo. No tenemos tiempo para eso. Tenemos que buscar algo que se acoja a nuestra realidad. La guía americana en la última edición decía, bueno, pues quítale el P2Y12, que es el ticagrelor, y lo puedes dejar con aspirina, como base, obviamente. La pregunta sería, ¿eso es lo único que deberíamos hacer con este paciente? Un paciente 3 semanas, con 2 stents, con coronaria descendente anterior, ¿qué es la correcta solución? Bueno, pues no lo dicen las guías. Y en este sentido, aquí estaría una hoja de ruta publicada hace 2 o 3 meses que dice, bueno, aquí tengo los 3 tipos de pacientes que les he descrito. En la parte superior, el paciente de alto riesgo de sangrado pero baja trombosis, ese no es. El paciente con bajo riesgo de sangrado y con baja trombosis tampoco lo es. Y el paciente que tiene
poco riesgo de sangrado y mucha trombosis. No está el paciente. Entonces la pregunta sería, ¿qué hago? Y la respuesta es hacer lo que llamamos un puente con antiagregantes que podían ser utilizados en este caso en particular. Dentro de ellos están los inhibidores de los factores G2, A2, B2, B3. Y en este sentido, la importancia de estos nuevos medicamentos tirofiban es quitar el ticagrelor, procurar hacer la intervención y dar el medicamento endovenoso 2 horas o 3 horas antes de la intervención, con respuesta de volver a incorporar la parte que tiene que ver con la antiagregación lo más próximo posible a la intervención. La pregunta sería entonces, ¿este paciente es un paciente complicado? Lo es. Y la respuesta, lo había dicho la doctora de León, la interdisciplinariedad es lo que genera una mejor respuesta ante un paciente que nadie nos lo describe. Pero una pregunta, doctor. Yo le dejaría en ese caso la aspirina y haría el corte de la esfinterotomía y no voy a tener el riesgo de sangrado, porque esa es mi inquietud. O sea, yo quiero dormir tranquila, yo sí quiero tener mi coronaria. Bueno, tranquila. El paciente tiene riesgo de sangrado. Es un paciente que tiene mucho riesgo de trombosis. Quitamos el ticagrelor, lo dejamos con aspirina y hacemos entonces la probable oportunidad del procedimiento, o quitamos los dos y llegamos a tirofiban endovenoso varias horas antes del procedimiento. Pero la respuesta real dominicana santiaguera es quitarle el ticagrelor, dejarlo en aspirina y entrar el paciente. Esa es la idea. Entonces, cuando me diga el cardiólogo, ¿cuándo yo puedo reintroducir nuevamente, o sea, mi medicamento? Posterior a la intervención, podrían ser las 48 horas posteriores a hacer el procedimiento, iniciar inmediatamente el fármaco. Pero que la esfinterotomía, que es el cortecito que nosotros le hacemos a la papila, doctor, eso da miedo, eso sangra. Sí, pero hay que hacerlo, porque el paciente si se trombosa, perdemos la esfinterectomía y al paciente también. Y el paciente también. Bueno. Yo me voy a ir. Esto no es, vamos a aclarar este punto, esto no es un dogma. Pueden haber otras formas de tener la proximidad del paciente. Lo que sí estamos claros es de que antiagregantes no se sustituyen por anticoagulantes, es con otro antiagregante. Entonces, los otros antiagregantes son fármacos parenterales de acción más corta y de mayor seguridad. O sea, y de eso es que estamos conversando. No, la heparina es un anticoagulante. Tirofiban, ya entiendo. Medicamentos que son inhibidores de la proteína B2, A3, sería la idea. Yo sí he visto, no sé si los compañeros me podrían decir, yo sí he visto que ellos hacen un puente con heparina de bajo peso molecular. Claro, las guías sí te lo dicen, cuando el riesgo es muy aumentado, o sea, este paciente tiene riesgo alto de que me haga un evento cardioembólico, obvio, y tiene alto riesgo de sangrado. Entonces yo he visto que les retiran los dos, en este caso los dos antiagregantes, y le colocan puente y me dicen, tú puedes comenzar el procedimiento 12 horas después que le pusieron la heparina y vas a trabajar tranquilo. Eso es interesante porque traemos una confusión. Podemos entender que antiagregantes son sustituidos por anticoagulantes y lo que aquí predomina es la antiagregación aguda, no la anticoagulación. Si le quitamos los antiagregantes y le ponemos heparina o enoxaparina, el paciente está desprotegido para el cuidado del stent. La heparina no inhibe trombosis del stent. Quien inhibe trombosis del stent son los antiagregantes duales, aspirina como base, clopidogrel, ticagrelor o los demás medicamentos endovenosos que podemos utilizar. Ok, ya. Bueno, una discusión. Yo voy a presentar otro paciente. Vamos allá. Entonces, vamos a hacer una mucosectomía y la polipectomía, que es el común, ¿verdad? Lo que hacemos casi a diario. Ay, la paciente temblando, yo también. Paciente de 65 años con antecedentes entonces de un reemplazo mitral mecánico de hace 8 años. Aquí sí, está anticoagulada con warfarina, que eso nos asusta un poco más. El objetivo, obviamente, de mantener la warfarina es tener un índice de INR entre 2.5 y 3. La paciente es conocida con fibrilación auricular paroxística, es hipertensa conocida y viene a la consulta por un sangrado intermitente, cambios en los hábitos intestinales y pérdida de peso. Obviamente, nosotros como buen gastroenterólogo
Vamos a hacer su screening, por la edad, obviamente, y toda la historia, le hacemos una colonoscopía, donde yo encuentro un pólipo en el colon ascendente y sigmoides, con características sospechosas de malignidad. Se le toma la biopsia, yo sé que lo voy a retirar el pólipo, pero obviamente como sé que la paciente está anticoagulada, me arriesgo y le tomo biopsia porque la warfarina, según las guías europea, americana y la británica, me permite tomar biopsia a pesar de usar warfarina porque el riesgo de sangrado es bajo. Entonces me da, el patólogo me ofrece este diagnóstico de adenoma moderadamente diferenciado, originándose un adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado. ¿Okay? Estas son las imágenes, encuentro estos dos, uno en el ascendente y uno en el sigmoide. Obviamente voy a hacer una mucosectomía y una polipectomía. Difícil, ¿verdad? Con warfarina. Claro, si nos vamos, yo también pienso, si lo van a operar es lo mismo, o sea, va a estar anticoagulado, va a tener que esperar. Entonces yo le puedo ofrecer desde el punto de vista gastroenterológico, hacerle procedimiento yo y no tener que llevar ese paciente a sala de cirugía, ¿verdad? Enfoque, la mucosectomía aquí se le realizaría. El uso, yo podría decir, bueno, yo tengo todo a mano, podría suspender la warfarina, le digo 5 días, pero tiene una fibrilación y una válvula mitral mecánica con muy alto riesgo, me va a decir el cardiólogo, de que me haga un evento tromboembólico, pero yo puedo utilizar todo el arsenal que tenemos, CLI, electrocauterio, de todo, para poder frenar ese riesgo de sangrado. En este paciente, obviamente con todas estas patologías, ¿qué yo podría hacer en este caso? Individualizarlo, sentarme a hablar con el familiar, porque el riesgo de la warfarina es que post-tratamiento yo tengo que reintroducir, o sea, el cardiólogo va a reintroducir este tratamiento y el riesgo de sangrado de una mucosectomía es muy, muy elevada. ¿Ok? Entonces, yo no sé, doctor, ayúdame ahí. Bueno, este es otro paciente complicado, anticoagulado, con una válvula mecánica y fibrilación auricular. O sea, son dos cosas diferentes. Si fuera fibrilación auricular nada más, estuviéramos mejor. Siempre que hay la reunión de un médico con un paciente, hay dos gente en riesgo. El paciente, si no adivinamos lo que tiene, y el médico, si no lo adivina también. Entonces, en ese sentido, esta es la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente de todas las que ustedes pueden saber. Ustedes son gastro, si ustedes ven un paciente que tiene un ritmo irregular y tiene muchas cosas que no entienden, digan fibrilación auricular. 95%. 95% de certeza. Aquí lo más importante de la fibrilación es lo que produce la fibrilación. La fibrilación produce embolias cerebrales. Y las embolias cerebrales por fibrilación son muy extensas, son las más complicadas de todos los fenómenos embólicos a nivel del cerebro. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿desde cuándo la fibrilación es importante? En 1920 comenzaron a hacer estudios sobre esto y uno de los mayores promotores fue Dwight Eisenhower, que fue el primer paciente con FA, presidente de Estados Unidos anticoagulado con warfarina. Y esto le dio un poco más de popularidad al fármaco. Ahora, lo importante es, ¿qué vamos a hacer frente a un paciente con fibrilación? Bueno, tenemos que anticoagularlo siempre para evitar la embolia y controlar el riesgo de las comorbilidades. Pero este paciente tiene una válvula mecánica. Y la válvula mecánica, el único anticoagulante permitido es warfarina. Ninguno de los anticoagulantes directos, rivaroxaban, apixaban, endoxaban o dabigatran, ninguno pueden dar porque no hay ningún estudio que los avale. Entonces solamente es warfarina. Entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a tratar de hacer? Esto no hay ni que calcularlo, el CHAS-VAX, porque no hay necesidad, porque si tiene una válvula ya es imposible calcularlo, la merece. El problema de la warfarina es la incerteza de la oportunidad de la terapia real de la warfarina. Tiene un margen muy estrecho, tanto de toxicidad como de vigencia de la acción farmacológica. Entonces, la imprecisión más grande con cualquier paciente que tenga warfarina es que esté bien anticoagulado. Y aquí hay un detalle importantísimo. La buena anticoagulación es a veces imposible. Esta es una comparación de muchos países en el tiempo de permanencia de buena anticoagulación. Y miren, muchos países difieren de la cantidad de porcentaje de días del paciente bien anticoagulado, lo que significa que es un 70% de los días. Entonces, aquí tenemos las preguntas de nuevo. ¿Tiene mucho riesgo de sangrado el paciente?
Bueno, sí, porque tiene un fármaco complicado. ¿Tiene muchos riesgos de trombosis? Sí, tiene dos condiciones, válvula mecánica y FA. Entonces aquí tenemos que entender que obviamente tenemos que buscar cuál es el tratamiento que la doctora ha planteado que le va a proporcionar al paciente en el momento del problema. Y aquí tenemos un estudio de muy alta capacidad de sangrar. Entonces, en este sentido, sabiendo esto, necesitamos entonces buscar una salida salomónica. Y la salida es tratar de ver cuál es el escenario que podemos tomar con mayor referencia. Si tiene una válvula mecánica, es imposible que esté anticoagulado, que no esté anticoagulado. Pero para anticoagularlo o quitar la anticoagulación, sí merece la terapia puente ahora con heparinas, este paciente. Y este paciente va a ser entonces puenteado a heparina. 2 o 3 días se le suspende antes de que tenga el INR en 2.5, porque hay un detalle. Este paciente que tiene una válvula mecánica, el umbral terapéutico no es 2.5, es 3.5, no 2.5. Entonces, con 2.5 está muy mal la mecánica de la válvula. Con 3.5 está bien, aunque puede sangrar más por la FA. Pero aquí tenemos entonces el paciente en el primer escenario, un paciente que tiene warfarina y que no necesita terapia puente. Este no es el paciente. El segundo escenario es el paciente que tiene warfarina y sí necesita terapia puente. Y aquí lo que vamos a buscar es que a los 5 días paro la heparina y ya al 4.º día comienzo a evaluar el INR, que debe ir descendiendo, y cuando usted tenga 2.5 de INR, comienza la terapia con enoxaparina o heparina no sódica, y ya ahí puede hacer la intervención. Y el último escenario es aquel paciente que tiene mucha alteración desde el punto de vista de capacidad de metabolizar el fármaco y tengo que hacer una terapia un poquito más recortada de utilizar heparina sódica porque es de menor cantidad de horas día para la efectividad de la misma y reevaluar la reestructuración de la parte que tiene que ver con la warfarina 2 a 3 días después. En otras palabras, esto es complicado, siempre tenemos que buscar cuál es el paciente, tenemos que buscar el riesgo que el paciente representa, las comorbilidades y la titulación de las dosis. Muchas gracias.